Las estrellas siempre habían parecido tan silenciosas, incluso pacíficas. Durante siglos, civilizaciones de toda la galaxia pensaron que la Tierra era solo otro planeta primitivo. Una roca azul, escondida en un sistema olvidado, con poco más que fauna silvestre y bípedos emocionales y débiles tratando de sobrevivir. El orden galáctico tenía miles de informes archivados sobre la Tierra. Insignificante. Inhóspita para culturas avanzadas. Sin amenaza inmediata. Ese fue su primer error. El capitán Sear del dominio Ullard no quería esa misión. Era demasiado veterano, demasiado condecorado para una tarea así. Cuidar de un equipo de exploración orbitando un planeta lleno de mamíferos ruidosos y transmisiones de entretenimiento barato? Un insulto. Había visto guerras de verdad. Luchado en las guerras sangrientas de THR, comandado flotas contra el Imperio Morcati. La Tierra era una broma. Hasta que dejó de serlo, 3 horas después del aterrizaje. El equipo de exploración nunca regresó. Habían descendido en una zona rural del sector norteamericano, algo llamado Montana, según los antiguos mapas terrestres que habían logrado traducir. Una región boscosa, con asentamientos dispersos y señales tecnológicas mínimas. Se suponía que era segura. Sear aprobó personalmente el descenso, confiado en que el pequeño equipo de 6 seres recogería muestras, colocaría balizas de monitoreo y regresaría al atardecer. Pero el sol se puso. La Tierra se oscureció. Y el equipo, en silencio. Sin señales. Sin llamadas de auxilio. Simplemente, desaparecidos. La nave de Sear, la Tyrannax, flotaba en órbita baja, oculta de la tecnología humana. Él estaba de pie en la cubierta de observación, mirando el planeta con una creciente sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Comandante, dijo el navegante, rompiendo el silencio. Recibimos una transmisión. ¿De la superficie? Sí. Encriptada. Frecuencia antigua. Pero definitivamente viene de allí. Sear frunció el ceño. Reprodúcela. El audio chisporroteó, distorsionado, pero era inconfundible. Una voz. Una voz humana. No deberían haber venido, dijo. Calma. Medida. Demasiado calma. Luego, una segunda voz, más fría. Sabemos lo que buscan. Los hemos estado esperando. A Sear se le heló la sangre. Rastréenla. Ahora. La tripulación se activó, extrayendo datos, triangulando coordenadas. La señal venía del mismo lugar donde aterrizó el equipo. Misma área. Mismo bosque. Pero algo había cambiado. Los árboles, dijo un oficial táctico. Están quemados. Capitán, la nave de exploración ha sido desmantelada. No hay señales del equipo. Hizo una pausa. Pero, hay algo más. Un holograma se proyectó ante ellos. Una estructura tosca pero eficiente, construida con los restos de la nave. Barricadas. Sensores perimetrales. Cámaras. Y entre todo eso, humanos. Armados. Preparados. Han usado nuestra tecnología contra nosotros, murmuró Sear. En menos de un día. Ninguna especie era tan rápida. A menos que, emitió la orden él mismo. Un escuadrón de recuperación. 10 de los mejores. Armaduras sigilosas. Rifles de plasma. Inhibidores neuronales. Entrar y salir. Rápido. Solo 2 regresaron. Y no lo hicieron ilesos. Uno perdió una pierna. El otro, su mente. Ojos vacíos, murmurando una y otra vez. Sonreían mientras nos mataban. Decía eso sin parar. Sonreían, como si hubieran nacido para eso. Sear por fin empezó a entender. La Tierra no era primitiva. Estaba esperando. Un planeta de depredadores máximos que no evolucionaron para cazar animales, sino entre ellos mismos. Durante miles de años, la guerra no fue solo una necesidad. Fue una cultura, una religión, una droga. Los humanos no eran pacíficos. Eran violencia perfeccionada. Y alguien, algún grupo, aún los estaba observando. Los mensajes no se detuvieron. Cada uno más claro. Más directo. ¿Quieren guerra? Dijo la voz humana.
Entonces bienvenidos al infierno. El consejo alienígena no le creyó. Cuando el capitán Sear transmitió su informe de emergencia al alto consejo del dominio Ullard, lo acusaron de exagerar, de dejarse afectar por unos pocos enfrentamientos. Incluso después de ver las imágenes, borrosas, pero claras, de humanos construyendo zonas de muerte a partir de restos alienígenas, riendo mientras cazaban al escuadrón como si fueran presas, el consejo lo desestimó. Agresión primitiva, la llamaron. Táctica sin refinar. Sear sabía más. Había visto decenas de especies combatir. Sabía distinguir entre caos y violencia calculada. Lo que los humanos hicieron no fue pánico. No fue desesperación. Fue método. Entrenamiento. Como si la guerra no fuera solo parte de su cultura, sino algo grabado en su ADN. En la Tierra, el segundo dron de reconocimiento había enviado nuevas imágenes. Esta vez, no eran solo unos cuantos locales armados. Habían encontrado algo, enterrado profundamente bajo una montaña. Una instalación, tan bien camuflada que ni la tecnología de escaneo del dominio la había detectado al principio. Pero una vez localizada, Sear no pudo dejar de mirar la transmisión. Armas. Miles de ellas. No solo armas de fuego. Dispositivos. Prototipos. Máquinas. Incluso el dominio no podía identificar algunas. Unas parecían antiguas. Otras, demasiado avanzadas para los humanos. Armas experimentales, grabadas con advertencias. Carteles escritos a mano decían: Proyecto Domspil y usar solo si Dios nos abandona. Y personas. Humanos uniformados, trabajando sin descanso. Señor, dijo un técnico, con voz temblorosa. Comparamos los símbolos de sus uniformes con archivos históricos terrestres. Coinciden con emblemas militares, pero esto no es oficial. Este grupo no existe en sus bases de datos públicas. Los ojos de Sear se entrecerraron. Entonces, ¿quién demonios son? El técnico dudó. Creemos que se llaman el Bastión. Una facción de defensa autónoma. Oculta. Posiblemente con siglos de antigüedad. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Las señales están dispersas por múltiples continentes. Es posible que existan docenas de estas instalaciones. Sear guardó silencio. Miró hacia la Tierra como si la viera por primera vez. No un planeta débil. No un rincón olvidado. Un arsenal. Por fin entendía por qué no los habían descubierto antes. Los humanos no eran imprudentes. Eran pacientes. Cada guerra, cada revolución, cada colapso civil, no los había roto. Los había refinado. Endurecido. De repente, las alarmas de la nave estallaron. Objeto no identificado acercándose. Gritó el navegante. Viene. Viene desde la Tierra. Sear giró hacia el ventanal justo a tiempo para verlo. Un solo misil. Ardiendo en el vacío, rugiendo directo hacia su órbita. No creían que los humanos pudieran lanzar algo tan rápido. Estaban equivocados. Escudos arriba. Ladró Sear. El impacto sacudió la Chirinax, lanzando a media tripulación al suelo. Las luces parpadearon. Estallaron incendios en la cubierta de ingeniería. No era cualquier misil. Estaba diseñado con tecnología del dominio. Modificada. Mejorada. ¿Cómo habían conseguido acceso? Entonces lo recordó. El primer equipo de exploración. Su equipo. Su armamento. Los humanos no solo mataban. Aprendían. ¿Devolvemos el fuego? Preguntó su segundo al mando, sangre escurriendo por su frente. Sear vaciló. Su orgullo pedía venganza. Su entrenamiento, una contraofensiva. Pero algo más profundo, más antiguo, lo detenía. Un miedo primitivo. El presentimiento de que, cuanto más presionaran, más mostrarían los humanos. No todavía, dijo en voz baja. No estamos tratando con otra especie. Hemos despertado a algo antiguo. Algo, creado para la guerra. Un silencio recorrió el puente mientras sus palabras se asentaban. Entonces, una nueva transmisión apareció en la pantalla central. Esta vez, video. Un hombre, de pie frente a los restos destrozados de una cápsula de reconocimiento.
Un rifle del dominio colgado sobre su hombro. Unos 40 años. Mirada tranquila. Uniforme táctico. Sonriendo. Hemos leído su historia, dijo. Ustedes luchan por conquista, por poder, por ego. Dio un paso al frente. Su mirada, helada. Firme. Nosotros, luchamos por el placer de hacerlo. La pantalla se apagó. Y, por primera vez en su larga carrera manchada de sangre, el capitán Sear sintió miedo. La flota del dominio llegó 2 días después. 10 naves, armadas hasta los dientes, cada una capaz de arrasar ciudades enteras. El Alto Consejo por fin había tomado en serio a Sear, aunque disfrazaron su decisión en la declaración oficial, una demostración de fuerza, para reprimir posibles amenazas provenientes de especies primitivas como los humanos. Sear no discutió. Que creyeran lo que quisieran. Él sabía la verdad. Estaba de pie en el puente de la Chirinax, observando la formación de la flota que brillaba en la órbita sobre la Tierra. Acorazados colosales flotaban como dioses sobre el planeta, cubriendo partes del cielo. Para el humano promedio, aquellos puntos en el firmamento podrían parecer nuevas estrellas. O tal vez, presagios. Pero los humanos no miraban hacia arriba con miedo. Se estaban preparando. Interceptamos más de una docena de transmisiones militares humanas, informó el oficial de comunicaciones. Al principio estaban encriptadas, pero ahora están completamente abiertas. Como si quisieran que las escucháramos. Sear apretó la mandíbula. Reprodúcela. La voz que emergió no era del mismo hombre de antes. Era una mujer esta vez. Clara, segura y calmada. ¿Quieren bailar con monstruos?, dijo. Entonces acérquense. No mordemos, a menos que nos lo supliquen. Su voz fue seguida por coordenadas. Un reto. El Consejo ordenó un ataque táctico. Una sola ciudad, ubicada en una zona remota, con baja densidad de civiles. Querían enviar un mensaje claro. Ríndanse o ardan. Sear no se molestó en discutir. Ya los había advertido. El dominio no escuchaba advertencias. Solo aprendía con sangre. El acorazado Valkyrion fue seleccionado para disparar. Cargó su matriz de plasma y liberó un rayo del tamaño de un sol sobre las coordenadas entregadas por los humanos. La ciudad desapareció. Al principio, el dominio celebró. Hasta que, 30 minutos después, el Valkyrion quedó completamente en silencio. Sin comunicación. Sin respuesta. Ni siquiera un ping de auxilio. Intentaron enviar una patrulla para investigar. Pero antes de que el pequeño crucero pudiera llegar, un nuevo objeto apareció en su camino. Pequeño. Rápido. Hecho por humanos. No era una nave. Era una cápsula de transporte. Llena de soldados en trajes exoatmosféricos. Arrojados hacia el crucero como un cometa. Los humanos habían lanzado una operación de abordaje, en el espacio. Sear observó con horror cómo la transmisión en vivo del crucero se llenaba de estática. La tripulación peleó, pero era caos puro. No eran tropas terrestres improvisadas. Eran asesinos entrenados. Se movían como si ya lo hubieran hecho antes. ¿Quién demonios entrena para abordar naves en gravedad cero? En 7 minutos, el crucero estaba en silencio. Otra nave perdida. Sear golpeó el panel de mando con el puño. ¿Cómo lo están haciendo? No tienen la tecnología, ni la infraestructura. Tienen algo más, susurró su teniente. Tienen intención. Esa noche, llegó otro mensaje humano. Esta vez, una grabación desde el puente del Valkyrion. Su personal de mando, ejecutado. Colgados boca abajo en campos de gravedad, como trofeos. Uno de los soldados pasó frente a la cámara, deteniéndose apenas para susurrar algo antes de que la señal se cortara. Intenténlo más fuerte. Las naves del dominio sellaron sus defensas con fuerza. Cada arma cargada. Cada soldado al borde del pánico. Nadie había visto esto venir. Excepto Sear. Él se sentó solo en sus aposentos, viendo grabaciones de la historia humana. Guerras. Revoluciones. Genocidios. Traiciones políticas. Veía cómo la humanidad prosperaba en el caos.
cómo se adaptaban al desastre, cómo evolucionaban en el odio. No solo sobrevivían a la guerra, la necesitaban. Y ahora que el dominio se la había dado, los humanos iban a mostrarle a la galaxia lo que ocurría cuando osabas luchar contra una especie que había sido construida para destruirse. Y ganar. Sear miró al vacío más allá del ventanal y susurró para sí mismo. No descubrimos la Tierra. La desatamos. Intentaron con diplomacia después. Tras la pérdida de 2 naves y más de 300 soldados, el Alto Consejo finalmente entendió que no se trataba de una misión de supresión estándar. Enviaron una nave de delegación. Una nave bajo bandera blanca, desarmada, con los mejores diplomáticos que el dominio tenía para ofrecer. Debía abrir un canal, pedir la paz, establecer negociaciones. Sear no creía que funcionaría. No porque pensara que los humanos no escucharían, sino porque ya entendía su juego. Ahora lo veía claro. Ellos no querían paz. Querían pruebas. Pruebas de que los imperios más arrogantes de la galaxia podían sangrar. La nave diplomática nunca llegó a la superficie. Fue interceptada en pleno descenso. Redirigida por un sistema de guía hackeado. Aterrizó en lo profundo del desierto siberiano. Los sensores del dominio perdieron contacto con la tripulación por casi 1 hora. Y de pronto, un nuevo mensaje iluminó sus consolas. Transmisión en vivo. Emitida en todos los canales del dominio. Los diplomáticos estaban vivos. Atados. Con los ojos vendados. De rodillas en un claro nevado. Detrás de ellos, 6 humanos vestidos con una mezcla de armaduras de combate y chaquetas civiles. Uno de ellos llevaba una capa de oficial del dominio, como un trofeo. La misma mujer que había hablado antes entró en escena. Ya no sonreía. Vinieron a hablar, dijo, caminando detrás de los rehenes. Pero no vinieron a escuchar. Así que hagámoslo simple. Le arrancó el collar traductor a uno de los diplomáticos y lo sostuvo junto a su boca. No somos una especie que se conquista. No somos una especie que se monitorea. No somos su próximo proyecto. La transmisión se cortó, con un disparo. Solo uno de los diplomáticos fue devuelto. En pedazos. Metido en una cápsula de carga del dominio y lanzado de vuelta a la órbita. Grabado sobre el pecho de su armadura, una frase. Esto es misericordia. La próxima vez, los borramos. El Consejo del Dominio entró en pánico. Ya no estaban unidos en su arrogancia. Ahora debatían retirada, escalamiento, incluso aniquilación total del planeta. Sear escuchaba las discusiones con una expresión vacía. Sabía que nada de eso importaba. Los humanos ya habían ganado. No militarmente. No tácticamente. Psicológicamente. El miedo no solo se extendía dentro del dominio, sino también entre otras especies que observaban desde los bordes de la galaxia. Se propagaban rumores. Susurros en estaciones remotas, refugios piratas, guaridas de contrabandistas. La Tierra está despierta. Habían convertido la guerra en arte. No temían a la muerte. Entrenaban para ella. Ya no era solo miedo. Era asombro. Algunas especies empezaron a retirar a sus observadores de la Tierra. Otras comenzaron a formar alianzas discretas con facciones humanas. Incluso había informes de grupos mercenarios desertando para luchar junto a los humanos. Por el caos. Por la emoción. Por la ideología. Porque, por primera vez en siglos, alguien se estaba enfrentando al orden galáctico. Y riéndose en su cara. En la Chirinax, Sear seguía en su silla de mando, viendo las últimas imágenes captadas por un dron que lograron colar más allá de la red orbital terrestre. Mostraba una base humana construida dentro de las ruinas de una ciudad preapocalíptica. Detroit, creía el que se llamaba. Pero no fue el entrenamiento ni la tecnología robada lo que captó su atención. Fue el muro. Un muro cubierto de nombres. Miles. Escritos a mano. Algunos del dominio. Algunos humanos. Otros, desconocidos. Y debajo de todo, una frase pintada con rojo sangre. Recordamos cada imperio que vino por nosotros. Sear exhaló lentamente. Esto no se trataba de territorio. Ni de política. Ni de defensa. Era algo personal.
Los humanos no solo querían ganar. Querían humillar. Arrancar de raíz el mito de la superioridad alienígena. Querían demostrarle al universo que esa especie que todos habían descartado como emocional, errática y salvaje, había estado entrenando para esto desde el principio. Eran guerra encarnada. Y ahora, la guerra había llegado a casa. La noticia se esparció como fuego salvaje. El ataque a la flota del dominio. Los diplomáticos mutilados. El muro de la guerra. Cada detalle se filtró en la red galáctica. Sistemas que jamás habían oído hablar de la Tierra ahora veían grabaciones temblorosas de soldados humanos usando tecnología alienígena robada como si fuera propia. Los gobiernos entraron en pánico. Los imperios se prepararon. Por primera vez en siglos, el orden se estaba resquebrajando. Pero la Tierra no había terminado. Ni siquiera cerca. Dentro de una de las instalaciones enterradas, esta en algún punto de lo que solía ser Sudamérica, sonó una alarma. No una advertencia de ataque. Una secuencia de lanzamiento. Hangares subterráneos se iluminaron. Puertas de acero del tamaño de bloques urbanos se abrieron, rechinando contra décadas de silencio. Cohetes. Casas. Proyectos de armas orbitales experimentales, enterrados una vez por tratados, por vergüenza, o por miedo, ahora cobraban vida. En la órbita, Sear observaba mientras un grupo de naves negras y estilizadas se elevaba hacia la atmósfera. «Están dejando el planeta», dijo el oficial de sensores, atónito. Sear dio un paso al frente. ¿Hacia dónde se dirigen? La sala guardó silencio por unos segundos mientras los datos llegaban. Luego, el oficial susurró. Cada nave se dirige a una colonia diferente del dominio. Nadie habló. Era un mensaje. La humanidad no solo defendía la Tierra. Se estaban expandiendo. Los sistemas coloniales del dominio empezaron a enviar llamadas de auxilio en menos de una hora. Puestos mineros. Lunas agrícolas. Estaciones de investigación. Lugares que nunca habían oído hablar de la Tierra, ahora estaban bajo asedio. Pero los humanos no mataban indiscriminadamente. Eran selectivos. Deshabilitaban las comunicaciones primero. Paralizaban los sistemas de defensa. Y luego entraban. Quirúrgicos. Eficientes. Aterradores. Tomaban rehenes entre los oficiales del dominio. Saquearon archivos. Descargaron siglos de datos militares. Y luego desaparecían, sin dejar atrás a un solo soldado. Lo único que dejaban eran mensajes. Escritos con sangre del dominio, rociados sobre muros destrozados y pancartas arrancadas. Esto es por los campos de esclavos en Kix 5. Por los niños de Razatul. Recuerden a Eros Prime. A Sear se le apretó la garganta. Los humanos no solo sabían del dominio. Sabían todo. Toda la historia oscura. Las atrocidades enterradas. Las campañas borradas de los registros públicos. Los secretos por los que los imperios mataban para mantener ocultos. Los humanos los estaban transmitiendo a toda la galaxia. Un ataque a la vez. El dominio del dominio se estaba desmoronando. Los mundos empezaron a rebelarse. Las especies menores comenzaron a amotinarse, exigiendo respuestas. Algunas incluso apuntaron sus armas hacia sus propios gobernadores. Porque si la humanidad, una especie que nadie había tomado en serio, podía levantarse y contraatacar, ¿por qué ellos no? Sear observaba el mapa de movimientos humanos activos, extendiéndose por el espacio como una infección. Puntos rojos iluminaban 3 sectores enteros. Esto no es guerra, murmuró. Es una infección. Y no era aleatorio. Era personal. No eran solo actos de venganza. Eran ataques quirúrgicos al alma del dominio. Por cada colonia que golpeaban. Por cada secreto que revelaban. Arrastraban siglos de crueldad a la luz. Y en medio de todo ese caos, un nombre se repetía una y otra vez. El Bastión. Ya no eran un grupo rebelde. Estaban liderando cada ataque. Cada transmisión encriptada. Cada objetivo. Todo se rastreaba hasta ellos. Y nadie, ni Sear, ni el Consejo, ni las inteligencias artificiales más avanzadas del dominio, sabía de dónde venían, cómo se coordinaban o quién los lideraba. Pero una cosa estaba clara.
El bastión no intentaba ganar una guerra. Intentaban quebrar un imperio. Una memoria a la vez. No nacieron en un solo lugar. Esa fue la primera revelación. El bastión no era un gobierno, ni un ejército, ni una nación oculta. Era un colectivo. Un mosaico de los rotos, los olvidados, los traicionados. Soldados que habían sido dados de baja por cuestionar órdenes. Científicos vetados por negarse a convertir su investigación en armas. Supervivientes de programas secretos del dominio. Incluso civiles cuyas casas habían sido bombardeadas por errores en misiones de paz. Venían de todas partes. Y todos tenían algo en común. El dominio les había destruido la vida. Los archivos que SEAR recuperó de una instalación humana saqueada contenían fragmentos de su historia. No la clase de historia que se encuentra en libros de texto o en salas diplomáticas. Esta historia estaba rasgada en muros, escrita por sobrevivientes demasiado furiosos para morir y demasiado inteligentes para perdonar. Todo había empezado tras el primer contacto, mucho antes de la invasión. El dominio había enviado observadores a la Tierra bajo una falsa iniciativa de paz. Estudiaron, tomaron muestras, infiltraron gobiernos, susurraron a corporaciones, armaron la división humana. Cuando estalló el caos, guerras, pandemias, colapsos económicos, el dominio ofreció su solución: orden, tecnología, curas. Y a cambio, la Tierra entregó a sus pobres, a sus presos, a sus endeudados. Fue esclavitud disfrazada de salvación. Generaciones enteras desaparecieron en programas de rehabilitación interestelar. A los niños se les prometía que sus padres volverían algún día. Nunca regresaban. Pero algunos escaparon. Y quienes lo lograron, lo recordaron todo. De esa memoria nació el bastión. Su fundadora había sido un activo militar del dominio. Una niña de Nairobi. Capturada. Entrenada para el combate en gravedad cero. Y luego desechada cuando ya no servía. La dejaron morir en una luna minera. No lo hizo. Su nombre era ASA-19. Y no solo sobrevivió. Prosperó. Construyó una célula de resistencia. Tomó control de un buque del dominio. Y luego, en silencio, durante los siguientes 10 años, construyó el bastión. SEAR vio un video recuperado de ella, de pie frente a una multitud en una sala subterránea derruida. Su voz era baja, firme, afilada como una cuchilla. Querían que fuéramos olvidados, dijo. Pero nosotros recordamos. Y cuando la memoria se convierte en arma, los imperios caen. Detrás de ella, una pantalla gigante se encendió con los emblemas del dominio. Cada uno, tachado. Debajo, no había nombres de enemigos, sino de crímenes. Operación Sequía Estelar. Protocolo de Reubicación Masiva 7. Los Larater de Razda. Y finalmente, Proyecto de Contención Terrícola 01. SEAR apretó el panel de mando hasta que le dolieron los dedos. Contención. Esa había sido siempre la palabra que usaban. No destrucción. No conquista. Contención. Porque alguien, en algún alto cargo del dominio, había visto lo que realmente era la Tierra. Un arma. ASA-19 y sus seguidores no luchaban como rebeldes. Luchaban como cirujanos sobrevivientes. Cortaban con intención. Con precisión. No para derrocar al dominio. Para exponerlo. Y lo estaban logrando. Lo llamaron Operación Pureza. La represalia del dominio no fue solo un contraataque. Fue una campaña de limpieza total. Portanaves por docenas. Plataformas de asedio orbital. Bombardeos cinéticos del tamaño de montañas. Cada protocolo que alguna vez se consideró demasiado extremo para una civilización, fue aprobado en un solo día. Sin más diplomacia. Sin más estudios. Sin más intentos de contención. Los humanos los habían humillado. Públicamente. Violentamente. Y el dominio nunca había tolerado la humillación. Así que hicieron lo que hacen todos los imperios cuando sienten miedo. Sobrereaccionaron. SEAR observó desde el puente de la Chirinax mientras la flota ofensiva tomaba posición sobre la Tierra. Más de 300 naves formaban una red orbital tan inmensa que incluso la Luna proyectaba su sombra sobre los cascos.
La Tierra, allá abajo, parecía en calma. Demasiado calma. Los escaneos mostraban movimiento, pero ninguna respuesta. Ningún lanzamiento. Ninguna señal. Están esperando, dijo uno de los tácticos más jóvenes. ¿Esperando qué? Murmuró Sear, casi para sí mismo. Entonces llegó la orden del alto mando. Iniciar supresión planetaria. La primera oleada no estaba diseñada para matar. Estaba hecha para cegar. Destruir satélites. Saturar la atmósfera con pulsos electromagnéticos. Fundir cada red eléctrica hasta dejarla hecha humo y chispas. Pero en el mismo instante en que la primera EMP explotó en la estratosfera, todo cambió. Cada pantalla del dominio, en cada nave, se volvió negra. Después, estática. Y entonces apareció una sola frase, escrita en letras rojas, como sangre, en todos los sistemas visuales de la flota. Les advertimos. Una tormenta de alertas inundó el puente. Los sistemas fallaban. Los protocolos se colapsaban. Incluso la Chirinax, nave insignia de la flota, empezó a parpadear y crujir como si algo la desgarrara desde dentro. Múltiples naves perdiendo control. Gritó alguien. No es un hackeo. Es un virus. Nadie lo había visto venir. El bastión no solo se había preparado para este asalto. Lo había diseñado. Dejaron que el dominio construyera su orgullo. Que reuniera sus fuerzas. Que descendiera del cielo como dioses vengadores. Y luego activaron el gatillo. 1.000.000 de fragmentos de código dormido, ocultos en las comunicaciones del dominio desde el primer contacto con la Tierra, se activaron al mismo tiempo. Una plaga digital, escrita en lenguajes que los cortafuegos del dominio ni siquiera podían leer. Las naves chocaban. Los motores fallaban. Los sistemas de puntería se volvían locos. Algunas naves giraban sus armas hacia sí mismas antes de que alguien pudiera detenerlas. Y entonces llegaron los humanos. No en flotas. No en formaciones disciplinadas como el dominio habría esperado. Vinieron en oleadas. Escuadrones de asalto. Cápsulas sigilosas. Trajes exoatmosféricos lanzados desde cordilleras. Planeadores orbitales improvisados, llenos de explosivos y tecnología alienígena reciclada. Una a una, las naves del dominio comenzaron a caer del cielo, envueltas en llamas como dioses muertos. Las manos de Sear temblaban. Esto ya no era guerra. Era venganza. En la superficie, el bastión lanzó su operación final. Nombre clave, Asfal. Pero el objetivo no era destruir al ejército del dominio. Eso, ya habría sido fácil. El objetivo era transmitir. Cada planeta. Cada sistema bajo el dominio. Cada especie que observaba desde la distancia. Todos debían ver lo que el bastión veía. Un canal en vivo fue enlazado a las redes galácticas. Mostraba a oficiales del dominio torturando prisioneros. Mostraba campos de esclavos. Campamentos de esterilización química. Experimentos genéticos. Mundos drenados de recursos y luego abandonados a pudrirse. Imágenes extraídas de los propios archivos del dominio, combinadas con grabaciones en tiempo real. Soldados gritando mientras sus naves ardían sobre la Tierra. Y entonces apareció de nuevo Asa-19. Esta vez no en un búnker, sino de pie sobre los restos calcinados de una nave del dominio. Sangre en sus botas. Ceniza en su cabello. No más secretos, dijo, suavemente. Detrás de ella, la bandera del dominio caía, envuelta en llamas. No más silencio. Miró a la cámara. Sus ojos como fuego congelado. Nos enseñaron a sufrir. Ahora, nosotros les enseñamos cómo termina. Levantó el puño. Y los cielos estallaron. Los cañones de defensa orbital, que el dominio creía haber desactivado con la primera ola de pulsos electromagnéticos, volvieron a rugir. Armas que habían estado ocultas dentro de la corteza terrestre. Debajo de océanos. En glaciares. En las entrañas de cordilleras antiguas. Todas reveladas a la vez. No construidas por gobiernos modernos. Ni por potencias mundiales. Sino por supervivientes. Por ingenieros que nunca olvidaron. Por disidentes que se negaron a seguir adelante. Llevaban generaciones preparando esta respuesta.
El dominio nunca tuvo una oportunidad. Al final del día, la mitad de la flota estaba destruida. El resto huyó, rotos, en silencio. Sear se quedó atrás. No ordenó a su tripulación que luchara. No intentó escapar. Se mantuvo de pie en el puente de la Chirinax, observando cómo la tierra giraba lentamente bajo él. Y susurró, para nadie en particular. Nosotros creamos esto. Los hicimos monstruos. Y en lo más profundo de su alma, sabía que solo habían visto el comienzo. La guerra había terminado. Pero la galaxia no estaba en paz. Lo que quedaba del dominio se esparció como ceniza en el viento solar. Sistemas que antes ondeaban sus banderas ahora las quemaban en plazas públicas. Colonias que antes se inclinaban ante sus gobernadores, ahora los cazaban en las calles. Los imperios no cayeron con una explosión grandiosa. Se pudrieron por dentro, rápido. Pero la tierra no celebró. No hubo fuegos artificiales, ni desfiles, porque el bastión tenía un último mensaje, una última transmisión. Días después de que la última nave del dominio abandonara la órbita terrestre, ASA-19 estaba de pie bajo los restos derrumbados de lo que alguna vez fue un consulado del dominio en Ginebra. Sus muros, ahora cubiertos con los nombres de los perdidos. Millones de ellos. No sonreía. No se regocijaba. Su voz sonaba cansada. Honesta. Querían saber qué somos, dijo. Para qué fuimos creados. Ahora lo saben. La cámara se desplazó apenas. Detrás de ella no había soldados. Había familias. Supervivientes. Niños que nunca conocieron la paz. Científicos que habían aprendido a descifrar sistemas alienígenas solo para seguir vivos. Agricultores que habían transformado sus campos en campos de minas. Cada tipo de humano que la galaxia alguna vez despreció. No queríamos conquistar, continuó. Queríamos vivir. Pero ustedes se aseguraron de que solo pudiéramos vivir si aprendíamos a matar. Miró directamente a la cámara. Ustedes construyeron un imperio basado en el olvido. Nosotros lo recordamos todo. La pantalla se desvaneció a negro. Y luego apareció una última imagen. Que la galaxia se reconstruya. Sin miedo. Sin ustedes. Y eso fue todo. El bastión no reclamó territorio. No instaló gobernadores. No exigió reparaciones. La tierra permaneció en silencio. Sus cielos, despejados por primera vez en meses. Las plataformas de lanzamiento se cerraron. Las naves negras aterrizaron y se apagaron. Pero la galaxia no sabía qué hacer con eso. Algunos pensaban que los humanos jugaban a largo plazo, esperando para gobernar desde las cenizas. Otros creían que estaban demasiado rotos para continuar, una llama que había ardido demasiado fuerte, demasiado rápido. Y unos cuantos susurraban que el bastión no había terminado, que había otros enemigos, otros monstruos, ocultos detrás de banderas, tratados y promesas bañadas en oro. Y en el fondo, todos temían una cosa más que la guerra. El silencio. Porque los humanos no dijeron que venía después. Solo observaron. Y esperaron. Sear fue capturado. No por soldados. Ni siquiera por el bastión. Sino por un grupo de civiles en un campo de refugiados que él mismo había ayudado a construir. Por imagen. Por propaganda. Lo encontraron escondido en un conducto de ventilación de un crucero estrellado. Y lo sacaron a la luz. No lo mataron. Lo hicieron ver. Lo obligaron a caminar por lo que quedaba de los archivos de Rasul. A leer las verdaderas cifras. Las víctimas. Los experimentos que había aprobado sin leer. Luego, lo dejaron solo, en una cabaña. Con una pantalla solar que repetía en bucle el discurso de ASA-19. Dicen que dejó de hablar al tercer día. De comer al séptimo. De existir, aunque su cuerpo aún respiraba. Un símbolo de una era moribunda. En otras partes de la galaxia, una revolución silenciosa comenzaba a tomar forma. Especies que durante siglos fueron consideradas inferiores por los sistemas de castas del dominio empezaron a levantarse. Nuevas alianzas surgieron. No por miedo, sino por comprensión. Pequeños planetas,
Antes intimidados para firmar pactos comerciales o someterse a conscripción militar, ahora negociaban en igualdad. Y en el centro de todo, la Tierra permanecía inmóvil, reconstruyéndose, en silencio, observando. Pero quienes de verdad prestaban atención, notaron algo extraño. El bastión no se disolvió. No regresaron a sus hogares. No desaparecieron como sombras tras la guerra. Se expandieron. No para conquistar, para proteger. Levantaron puestos de observación en cinturones de asteroides. Estaciones de escucha cerca de antiguos mundos fronterizos del dominio. Una nave, de vez en cuando, aparecía en espacio disputado. Silenciosa, negra, marcada solo con un símbolo. Una cadena rota envuelta en llamas. No era una amenaza. Era una promesa. Una advertencia silenciosa de que, sin importar quién intentara levantarse la próxima vez, sin importar qué imperio engordara de poder y orgullo, la humanidad recordaría. Y cuando la memoria se convierte en arma, los imperios caen. Con los años, las historias se volvieron leyendas. La guerra, un cuento de advertencia para cadetes. Un susurro antes de dormir para los hijos de los reyes. Y sin embargo, quienes habían visto a los humanos, nunca los olvidaron. Ni sus armas, ni su tecnología, ni la mirada en sus ojos. Porque cuando la galaxia intentó quebrar a la Tierra, solo reveló lo que los humanos realmente eran. No diplomáticos, no aliados, ni siquiera rebeldes. Eran cicatrices convertidas en estrategia. Dolor convertido en precisión. La guerra hecha carne. Y aunque la paz volvió a florecer en la galaxia, lo hizo bajo la sombra larga y fría de una especie que nadie volvería a subestimar. Porque ahora todos conocían la verdad aterradora. Asterisco asterisco, la humanidad no solo fue hecha para sobrevivir a la guerra. Fue construida para ella. Perfectamente.